Bienvenidos al seminario número 2. Estamos hablando nosotros sobre cómo involucrar a los niños con necesidades especiales. Este seminario está dado por la División Sudamericana y quiero compartir con ustedes el dibujo universal para el aprendizaje. Es un enfoque siempre para la búsqueda, para el desarrollo de todos. Habíamos visto la semana en el seminario anterior que nosotros tenemos niños que están llegando a la iglesia con necesidades especiales. O sea, necesidades especiales quiere decir un niño autista, un niño ciego, un niño con problemas auditivos, un niño con problemas de conducta, un niño con síndrome de Down. Y habíamos visto la importancia que tiene la iglesia en preparar ese tipo de eventos y entrenar a los maestros, a los líderes de la escuela sabática, de los clubes de aventureros y conquistadores y de cualquier actividad, porque los niños tienen que ser aceptados. ¿No es cierto? Tenemos que tener bastante prudencia en nuestras palabras, porque muchos de nuestros hermanos tienen sus hijos que han nacido con una discapacidad, y hemos visto también que algunas veces las personas toman esto como tener un niño con alguna discapacidad como que ha sido producto de un pecado o de una consecuencia de un pecado. Entonces eso no es posible. La Biblia siempre ha mostrado respeto por las personas con discapacidades y encontramos muchas historias en la Biblia como el Mefiboset, que era cojo, ¿verdad? Era inválido y David tuvo misericordia de él. O sea, nos muestra a nosotros las características que debemos tener en caso de tener este tipo de personas con discapacidades. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos discriminar a las personas, ningún tipo, no podemos tomar juicio diciéndole a los padres, muchas veces Dios sabe por qué te lo ha dado, porque tener un niño con discapacidades es un reto, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil. Sabemos que los padres se estresan por tener niños con discapacidades porque requieren toda su atención y el hogar tiene un cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco podemos, cualquier niño que presenta algún tipo de discapacidad, debemos nosotros decirle tu hijo es autista, por ejemplo, o tu hijo tiene un problema de conducta. No porque nosotros somos maestros, no esas conclusiones tiene que hacer una persona que tiene medicina o que tiene un certificado que puede, por diferentes exámenes y test, puede llegar a una conclusión. ¿No es cierto? Por lo tanto, vamos a hablar sobre el dibujo universal para el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos que, en primer lugar, satisfacer la diversidad humana en sus necesidades específicas, es un reto. Cuando tú quieres enseñar a los niños a los niños que vienen hoy día a la escuela sabática, aventureros y conquistadores, tú tienes que entender que es un trabajo difícil, es un reto, ¿no es cierto? Porque los niños aprenden de diferentes formas. Algunos lo van a hacer rápido, otros lo van a hacer lentos y otros le va a llevar más tiempo de lo que uno cree. Como maestro, me doy cuenta. En la escuela pública observo que muchos niños pueden, lo ideal es que tú tengas en cuenta que los niños que tienen este tipo tienen discapacidades, no pueden ir a la misma medida que algunos niños más adelantados. O sea, tiene que ser un proceso y tienes que lograr llegar a ese niño para que él pueda cumplir con la meta de aprender, en este caso, quién es Jesús. Yo tengo niños autistas y cuando ellos llegaron al departamento de primarios, ellos les preguntaba quién era Jesús y ellos me decían, I don't know, yo no sé, no sé quién es Jesús. Pero con el tiempo, cuando fui presentando las historias y le preguntaba a ellos quién era Jesús, ellos me decían, es una buena persona. O sea, no me decían es el Hijo de Dios, porque a veces nosotros queremos que los resultados con los niños cuando enseñamos sea completo, sea claro, sea preciso, sea el ideal. Pero la realidad es que es muy desafiante, es muy difícil que los niños capten las definiciones en forma clara. Posiblemente el niño, al decirme que Jesús era una buena persona, él no me podía decir quizás que era un hijo de Dios, como todo el mundo, el Salvador del mundo, pero él, por lo que aprendió, descubría de que Jesús era una buena persona.
Entonces, eso es mucho para un niño. Entonces, porque el niño tiene que, acuérdate del vocabulario, la comprensión, el análisis de lo que el niño está aprendiendo, tiene un proceso. Y ellos lo van a tomar desde su punto de vista, como ellos lo pueden adquirir, ¿no? Físicamente, cada ser humano es único, nosotros somos únicos, no solamente por las huellas dactilares, sino porque hay factores epigenéticos, los ADN, la herencia, los dientes, los ojos y la retina, ¿no? Nosotros somos producto de la herencia. ¿Cierto? En el contexto educativo, ante la riqueza de detalles que somos únicos, que hace cada individuo un mundo increíble, particularmente resulta limitador y frustrante pretender que un único camino conducirá a todo el éxito del aprendizaje. Los niños de por sí son diferentes. Unos aprenden rápido, unos aprenden lentos, unos le encanta la música, otros no les gusta. Los niños son diferentes y cuando uno presenta una clase es muy difícil que todos los niños capten de la misma forma. Pero para eso el maestro es el que guía y lidera los objetivos que se quiere lograr. Si tu meta es que los niños aprendan de Jesús, los niños van a aprender de diferentes formas quién es Jesús. Pero al final la conclusión siempre te la tienes que dar tú y hay que respetar las opiniones que los niños tienen y llevarlos hacia lo que es correcto. O sea, por ejemplo, tú enseñas a los niños a orar. Entonces los niños van a saber, oramos a Jesús, porque a quién oramos a Jesús, pero si alguien te dice a la Virgen María, tú tienes que hacer una corrección. Pero mientras los niños digan a Jesús, a Dios, o vamos a orar al Espíritu Santo, entonces tú puedes ya estás guiándolo hacia una manera correcta. O sea, un niño te dice, yo oro a Dios o yo oro a Jesús, entonces tú tienes que llevarlo hacia lo que es correcto. Porque acuérdate que todos tienen estilos diferentes de aprendizaje. ¿No es cierto? Todos tienen diferentes y por lo tanto el que lleva al entorno, a la conclusión final, a la conclusión correcta, siempre es el maestro guiando a los niños hacia sus mejores pensamientos, hacia lo que ellos han comprendido. Y en eso hay sabiduría. O sea, siempre vamos a preguntar a los niños quién es Jesús, pero al final el punto clave. Respetamos la idea, corregimos la idea del niño, pero llevamos al punto clave. En el término diseño universal para el aprendizaje, vemos que la palabra universal a veces indica un contenido curricular y que puede ser utilizado y comprendido por todos, teniendo en cuenta que cada persona trae un bagaje de experiencias pasadas, habilidades, necesidades, intereses. Cuando tú estás haciendo el currículum de escuela sabática de niños o de aventureros o de conquistadores, tú tienes que comprender que todas las personas van a tener una experiencia, una herencia, una experiencia pasada, ¿no es cierto? Tienen habilidades, tienen ellos necesidades y tienen intereses. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Tenemos que empezar siempre de cero, qué es la oración, ¿no es cierto? Porque el niño sabe, tiene una pequeña idea de lo que es orar, ¿no? Pero no lo sabe todo. O sea, es el secreto del éxito siempre cuando uno cuenta una historia o trata un tema como la oración, el bautismo, tú tienes que empezar de cero como si los niños no supieran. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso para nosotros saber cuánto ellos conocen. O sea, preguntar qué es orar, qué es el bautismo. El vocabulario de las palabras en la iglesia deben ser utilizados. Bautismo, que es un club, que es el Espíritu Santo, que es la oración, que es un ángel. Entonces, porque el niño trae esa experiencia y el niño va a pensar cuando escuche esa palabra oración, ángel, y va a usar lo que él aprendió en el pasado, ¿no es cierto? Para darte la explicación de lo que es. Es como en una clase de hace algunas semanas atrás estábamos abriendo la experiencia de Pedro y el ángel que lo libertó, ¿no es cierto?, de la cárcel, que lo sacó. Y entonces, porque Pedro fue enviado por el rey Herodes, entonces le pregunté a los niños antes de empezar la clase qué era un ángel. Y una de las niñas dijo, un ángel es una persona que ha muerto, que Dios le ha enviado para cuidarnos. Y yo me quedé así. La niña,
su abuela y su hermana se bautizaron y ella viene a a la escuela sabática. Pocas veces en su casa ha escuchado lo que es un ángel, pero lo que ella escuchó de sus padres era que un ángel es una persona que ha muerto, que Dios la ha mandado ahora para que te cuide. Entonces, ese no es un concepto bíblico adventista. Entonces, había que empezar con preguntándole yo qué era un ángel para saber en qué punto, en qué nivel teológico estaba esa niña. Y la niña me dijo, un ángel es una persona que se ha muerto, que Dios la ha mandado para que me cuide. En este caso, la abuela, el tío que se le murió, viene a ser un ángel. Entonces, es importante que eso lo consideremos siempre. O sea, nunca pensemos que porque es el hijo del pastor, el hijo ya tiene que saber todas las definiciones porque nos equivocamos. Perdemos generaciones de niños que cuando vamos muy profundo, cuando el niño no conoce lo elemental. Entonces, acuérdate que estás tratando con niños con diferentes discapacidades y problemas de aprendizaje y problemas de conducta. Entonces, es necesario siempre empezar de cero. ¿Qué es un ángel si vas a contar una historia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la oración? Entonces, eso no te va a trazar en el programa o en la historia que tú vas a tratar, sino que el niño va a comprender. O sea, su idea equivocada, tú lo llevas a lo que es correcto. Después que la niña le expliqué, que me dijo que el ángel era un muerto, que Dios ha mandado para que lo cuide, yo le expliqué que un ángel es un ser vivo creado por Dios que está al servicio de Dios, vive en el cielo, pero no es ninguna persona que se ha muerto. Después de esa conclusión, entonces la niña ya tiene que dejar la experiencia pasada, ¿no es cierto? Las habilidades que aprendió, lo que aprendió, ¿no es cierto? Y algo también importante que hay que considerar, que los temas tienen que ser muy importantes o relevantes para los niños. O sea, tienes que motivar a que el niño pueda comprender, ¿no es cierto?, que el mensaje que se da es algo que ellos necesitan. A los niños no se les prepara programas o historias o temas porque les gusta, sino porque ellos lo necesitan. Y por eso hay una necesidad de hablar, de estimular y de despertar el interés. Hay problemas y hay soluciones. La falta de conocimiento y de preparación para satisfacer las necesidades individuales específicas de los alumnos puede ser una razón para siempre seguir con el modelo tradicional que funciona de forma automática, inflexible, al considerar el contenido más importante que el propio alumno. O sea, a veces es fácil relatar la historia de Pedro, pero para ti puede ser que es lo más fácil. Tú relatas la historia, tú crees en los ángeles, ok, sí, genial, lo cumpliste. Pero lo diferente es que cuando tú enseñas, tú tienes que satisfacer las necesidades espirituales, individuales. ¿No? Por eso es más fácil contar una historia que desarrollar un programa, porque desarrollar una lección, porque al niño lo motivas a hablar, a expresarse, qué tú piensas, qué es un ángel, qué es orar. Entonces, más fácil es contar la historia de alguien que ora que empezar a hacerlo al niño pensar, ¿no es cierto? Y eso también lleva más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso tú tienes que tomarte siempre un tiempo para, si la historia es de la creación, hablar qué es un creacionista, qué es un evolucionista, hablar sobre, por ejemplo, qué es la oración, qué es un ángel, qué es un milagro. Entonces, esas cosas se necesitan porque para el niño no comprende. O sea, Jesús lo tocó y se sanó. O sea, que fue magia. O sea, recuérdate que estamos teniendo niños que no han visto el agua convertirse en vino, no han visto el mar abrirse, tampoco han visto ustedes, estos niños no han visto caer del cielo pan. Entonces son niños que necesitan realmente, y aparte de eso, muchos de ellos, la única educación religiosa que reciban es cuando vienen a la iglesia los sábados, tanto a la escuela sabática como a los clubes. Pero hay un diseño universal para el aprendizaje que se llama DUA, que busca atender esta diversidad a través de una propuesta sencilla basada en tres pilares importantes en el proceso del aprendizaje, que considera la heterogeneidad del grupo de alumnos potenciando el aprendizaje de cada uno de ellos. Hay un método que se va a utilizar para que uno pueda lograr despertar el interés del niño en aprender
la historia, el tema, la lección, ¿no es cierto? Usando su experiencia pasada, haciéndolo al niño hablar y al niño comprender, ¿no es cierto? Sin eliminar que el niño necesita que se le cuente una historia. O sea, de hecho, si yo hablo de la creación, antes de ser meterme en lo profundo, buscando definiciones, qué es creacionista, qué es evolucionista, el niño tiene que escuchar la historia de la creación. Después que ha escuchado la historia de la creación, entonces puede ser antes o después que se hagan las definiciones. Por ejemplo, yo conté hace algunas semanas, tengo niños autistas y tengo niños también, todos, no tengo clases separadas, entonces todos los niños están en el salón. Les conté la historia de la creación, les dije que en el mundo hay creacionistas, hay evolucionistas, hay creacionistas evolucionistas. Entonces empezamos, los evolucionistas son las personas que creen en Dios, que creó todo. Los evolucionistas dicen no creen en Dios y ellos creen que los animales y nosotros nos formamos de algo que apareció por millones de años. Luego les dije que hay personas que creen que Dios creó todo, pero que Dios lo hizo en millones de años, que son los creacionistas evolucionistas. Ahora, entonces le dije a los niños que ellos tienen que definir qué son. ¿Eres creacionista? ¿Crees que Dios creó todo? ¿Eres evolucionista o eres creacionista evolucionista? Y los niños, aún los autistas, dijeron que ellos creían en Dios que creó todo. O sea, no teológicamente ellos estaban aprendiendo. O sea, inclusive llegué más allá porque le dije que algunos libros y videos, cuando dicen millones de años, eso es escrito por un evolucionista. O sea, porque había que llegar no solamente a los niños autistas, había que llegar también a los niños que no tienen discapacidad. O sea, lo importante es que el niño salga con un mensaje aprendido. El DUA, como es un enfoque curricular que reduce o elimina las barreras, mejora el aprendizaje de todos los alumnos. Con el DUA, las actividades se diseñan para que sean accesibles y comprensibles, ¿no es cierto? Eso vamos a ver. DUA fue concebido en el año 1985 por un arquitecto, abarca más que una metodología. Se trata de un marco basado en la neurociencia cognitiva para diseñar experiencias de aprendizaje que funcionen en un amplio espectro de alumnos. El objetivo es garantizar que todos los alumnos alcancen el éxito en el desarrollo del aprendizaje a través de una propuesta totalmente flexible que permita demostrar las cosas de diferentes formas. Es importante que tú cuando prepares tu lección, tú tengas el vocabulario, las palabras que vas a utilizar como milagro, oración, discípulo. Entonces eso, primero tienes que contar la historia, por supuesto. Luego el vocabulario, después del vocabulario tienes que ver qué sentido tiene esa historia, o sea, qué te enseña esa historia para ellos, ¿no es cierto? Y luego plasmarlo en alguna actividad como pintar o colorear, pero esas áreas tienen que ser siempre las mismas, porque los niños que no puedan entender los conceptos, quizás lo aprendan a través de un video o a través de un craft. O sea, pero lo importante es que cualquiera de estos métodos lleva al maestro a que el niño pueda comprender. De los niños con autistas, ellos aprenden conceptos, ellos pueden hacer trabajos de arte de acuerdo a su nivel. O sea, hay niños que no te lo van a dibujar perfecto, pero quizás, pero importante que el niño participó e hizo una actividad y sacó un mensaje. O sea, todo lo que uno va a realizar de aquí en adelante tiene que tener un mensaje para el niño, aun cuando pinte o cuando pegue. El niño tiene que saber qué es lo que está pegando y por qué lo está pegando y qué significa eso que está pintando o pegando o cantando, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de la movilidad urbana, cuando se trabaje en rebajar aceras y construir rampas de acceso, por ejemplo, las personas que utilizan sillas de ruedas se benefician tanto como las que vayan con cochecitos de niños en bicicleta o en patines. Cuando tú vas a utilizar un método, tiene que ser un método que ayude a que los niños con discapacidades puedan entrar, puedan participar, puedan intervenir, puedan aprender, como los niños que están en las visitas, los niños que vienen por primera vez a nuestra clase, como también los niños que ya son parte de la iglesia. ¿Cómo trabajar con DUA? No es diseñar una actividad diferente para cada alumno, o sea, no lo vas a dividir en grupos, ¿no? O sea, no vas a hacer cuatro cosas al mismo tiempo dividiendo a los niños.
Tampoco es planificar acciones educativas solo para el alumno con algún tipo de discapacidad. Tampoco es que te vas a enfocar solo en los niños con discapacidades. Tampoco es adaptar o reducir el plan de estudio. O sea, tú no puedes hacer la historia corta porque tú crees que los niños, porque si no, tú afectarías a los niños que no tienen discapacidades. Entonces, lo que tú tienes que presentar es el plan completo de trabajo. Primero hay que planificar acciones educativas para un grupo de personas con toda su diversidad. O sea, tú vas a hacer que un grupo de los niños pueda colorear, otros quizás puedan dramatizar, otros pueden hacer alguna actividad, pero todos necesitan escuchar la historia. Y eso es importante porque uno de los errores que a veces pensamos, ya el niño conoce la historia, o sí, la creación es conocida, o sí, ya la escucharon en el campamento. No, tú tienes que planificar las acciones para todas las personas con toda su diversidad. Vamos a entender la heterogeneidad del grupo de alumnos teniendo el proceso de un papel de mediador en el proceso de aprendizaje. O sea, tú tienes que aceptar que hay niños que aprenden diferente, algunos tienen experiencias, otros tienen conceptos positivos, otros tienen conceptos negativos, porque es por los medios de comunicación, como la niña que es un ángel, es una persona que murió y Dios la mandó para que me cuide. Esas son malas experiencias porque los videos, las películas, las canciones enseñan cosas que van en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces tú tienes que entender eso, que tú necesitas, ¿no es cierto?, tocar todas esas áreas, ¿no es cierto?, de acuerdo al niño. O sea, no podemos discriminarlos. Recuerda, los niños con discapacidades no le puedes decir pobrecitos, ni que ellos no pueden aprender. Los niños van a aprender de una forma diferente pero en lo correcto, como este niño autista que le pregunté, ¿quién es Jesús? Ay, no sé, me dijo la primera vez. Después de estar unos 3, 4 meses en clase, le pregunto, ¿quién es Jesús? Es una buena persona. ¿Ya? No llegué a que me diga, es el Hijo de Dios, es nuestro, murió por nosotros en la cruz, pero él entendió que era una buena persona. Eso es lo importante. Ahora, es necesaria una reflexión previa sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y una ruptura con viejos paradigmas. Ahora, es necesario que se le haga al niño participar, hablar, ¿no es cierto? Los niños van a responder de acuerdo a lo que han comprendido, a la experiencia que tienen. Hay que respetarlo, pero hay que corregir lo que es para evitar, ¿no es cierto?, tener que romper con viejos paradigmas. Por ejemplo, antes solo se contaba la historia, pero ahora se necesita que el niño comprenda qué significa esta historia, qué tengo que aprender de esta historia, cómo puedo aplicarlo, esa historia a mi vida, porque acuérdate que el niño vive en un mundo de la tecnología. O sea, los niños no captan, incluyendo los niños sin discapacidades, muchos no entienden el mensaje de la historia, porque no, o sea, ¿cómo aplico esto? Tú me contaste, ok, genial, de que Pedro estaba en la cárcel y vino un ángel, pero ¿cómo eso lo aplico a mi vida? Porque a mí no me han llevado a la cárcel y tampoco he visto un ángel. Entonces, ¿cómo tú aplicas eso a la vida de ellos? O sea, es importante, ¿no es cierto? Cuando uno prepara la clase, tratar de tocar todos los temas, hacer conclusiones, entrar a lo profundo, ¿no es cierto?, del propósito que tiene esa historia. Si no, de lo contrario, si no aplicas las preguntas, qué mensaje tiene, cómo lo aplico a mi vida, qué debo aprender de esa historia, entonces automáticamente la historia queda como un cuento de hadas, que todo el mundo sabe, la historia de la Caperucita Roja y el lobo, o de Blancanieves y los 7 animalitos, pero nunca entienden el mensaje, ¿verdad? Y eso es importante porque cuando llevé las clases de literatura infantil en la Universidad Adventista, decía que aún los cuentos tienen un mensaje que se le daba a los niños, pero los niños nuestros están captando el mensaje de las historias, pueden aplicarlo a su vida, lo que uno aprende, porque ese es el proceso. Acuérdate que la meta en la iglesia adventista en cuanto a la educación es producir cambios. El niño tiene que salir de la clase con un mensaje nuevo, con una nueva canción, con una nueva comprensión, porque si no aprendió nada, mejor se hubiera quedado en su casa. En la medida en que cada niño es único, un solo formato de enseñanza no puede contenerlo a todos. Acuérdate que los niños, tenemos no solamente niños con discapacidades y sin discapacidades, tenemos niños que nunca han escuchado la historia, son, los niños que vienen por primera vez.
el niño no va a poder responder o no entiende qué es orar. O sea, tú dices, Elías oró a Dios, ¿qué es orar? Para él es rezar, quizás porque es un niño católico. Entonces tú tienes que, por eso es importante siempre trabajar con el vocabulario. Cuando tienes algo pensado, diseñado para atender a cualquier tipo de alumno, ya sea una persona con o sin discapacidad, sin duda funcionará mejor para todos. O sea, los niños necesitan, aún los niños con discapacidad necesitan saber qué es orar, qué es un ángel, qué es un salvador, por qué Jesús murió en la cruz. Entonces son conceptos que la historia tú la cuentas, pero tú necesitas un tiempo extra para la explicación por qué oró, cómo fue el milagro, por qué Dios hizo el milagro, y eso le ayuda al niño a comprender. Ahora, según la neurociencia, o sea, porque hay mucha la neurociencia que tiene que ver con el aprendizaje, nuestro cerebro tiene tres redes y principales. Uno, el reconocimiento, el qué del aprendizaje. O sea, ¿qué debo aprender? Habilidades y estrategias, el cómo del aprendizaje, cómo esto funciona en mi vida. O sea, y la tercero, cuidados y prioridades, el porqué del aprendizaje. En otras palabras, el niño tiene que saber qué mensaje tiene la historia. Segunda, voy a aplicar, ¿no es cierto?, ese mensaje a mi vida. Y tercero, ¿por qué tengo que aprender esto? Y eso es importantísimo porque primero el niño tiene que saber, ok, ¿qué saco de David mató a Goliat? Yo no veo gigantes. O sea, si yo le lanzo la piedra a alguien, me llaman a la policía. O sea, ¿qué debo yo aprender? ¿Cómo ese mensaje de David que lanzó la piedra a Goliat, cómo lo aplico a mi vida? Yo si tiro una piedra, puedo matar a alguien o me meto en problemas. ¿Y por qué tengo que aprender esto? O sea, siempre, aunque no lo crean los niños con discapacidades, y sin discapacidad necesitan saber estas tres funciones importantes. Ahora, lo primero es la accesibilidad y eliminación de barreras. Lo primero hay que plantearse es en sí el espacio físico del entorno en su conjunto reúne las condiciones básicas de accesibilidad. El niño destinato de las aulas de la escuela sabática debe mantener garantizado el acceso y la inclusión en todos los espacios y momentos vividos en la iglesia, no solo en la escuela sabática. Según Sasaki, hay 6 dimensiones principales relacionadas con el concepto de accesibilidad: la física, la comunicación, la metodología, la instrumental, la programática y la actitudinal. En otras palabras, tú tienes que tener en cuenta el ambiente. O sea, tú tienes que, un niño, el salón de clase debe ser un lugar donde el niño sea bien recibido, donde el niño pueda sentirse tranquilo para lograr en él las metas. Y esto es importante, no solamente es para la escuela sabática, sino también para los clubs. Para eso el niño necesita estar en un ambiente que las sillas sean apropiadas para él y más cuando los niños son con discapacidades. O sea, tiene que tener el niño ciertas facilidades para estar cómodo en la clase. Necesita comunicación, hay que hablar con ellos. El niño tiene que expresar sus ideas, hay que respetar sus ideas, aunque estén equivocadas. Y si están equivocadas las ideas o los conceptos, como esta niña del ángel, tú necesitas hacer correcciones. Eso le va a llevar tiempo. Acuérdate que el niño tiene que procesar en su mente el nuevo mensaje que tú le estás dando. La niña creía que un ángel era una persona que se murió, pero luego se le explicó que un ángel es una persona que está al servicio de Dios y no es un muerto. Eso necesita el niño ponerlo en su mente, a cambiar la mala información por una buena. Y eso lo hacemos los maestros, no solo en la escuela sabática, sino en aventureros y conquistadores. Segundo, la metodología. Cuando hablamos de los métodos, tenemos que buscar las figuras, las ilustraciones, los cuadros, las lecturas que los niños deben involucrarse. O sea, el líder no puede ser solamente una persona que narra historias. El niño en la narración de historias, eso hay que contar sí la historia, pero él tiene que usar ilustraciones para que el niño aclare. Por ejemplo, eh, la Virgen, cuando hablamos de María, la Madre de Jesús, el niño ni idea, algún niño ni idea, que la Virgen María se imaginan como un punto católico, o sea, una figura católica.
Pues el niño, cuando la Virgen María viene y se presenta ahí con su halo, con su... Pero cuando un adventista habla de la Virgen María, la presenta en una figura como una mujer normal. O sea, no le pone los detalles de la Iglesia Católica. Entonces uno tiene que utilizar la metodología en forma, con las figuras en forma correcta. Los niños necesitan ver ilustraciones. Algunas personas dicen, no, que eso no es necesario, que el niño ya pasó de moda. Mentira, porque por eso el diablo nos ha quitado los niños, porque los niños usan tablets con figuras, ilustraciones, los juegos, todos son muy ilustrativos y acaparan la atención del niño. Y es por eso nosotros tenemos que usar metodología y tenemos que usar ilustraciones también. Instrumental, el niño necesita una canción, escuchar instrumentos. Cuando ustedes eligen un tema, tiene que ver una canción que se relacione con el tema. Si habla de la oración, un canto de la oración. Si habla de la venida de Jesús, un canto de la venida de Jesús, porque los niños con discapacidades a veces son más accesibles a la música. Otros sí, otros no, pero la música es una forma importante. La programática, hay que hacer las programaciones, de acuerdo, no puedes hacer tocar, por ejemplo, en los clubes no se puede hablar en un solo sábado sobre, por ejemplo, el cuidado de los ángeles. Necesitan 2 o 3 sábados para que el niño comprenda, ¿no? Y más que todos los niños hoy día necesitan más de 2 o 3 explicaciones para que un niño comprenda qué es la oración y cómo orar, las diferentes oraciones. Por lo menos necesita de 2 o 3 meses para comprender cómo se ora, qué es orar, los tipos de oración, dónde orar. Eso el niño necesita un tiempo. Acuérdate que los niños cuando llegan ellos absorben, pero necesitan procesar en su mente qué es lo que realmente, cómo funciona eso en sus vidas. El niño necesita eliminar los malos conceptos que vio en la televisión o alguien se lo enseñó, pero el niño necesita un tiempo. Y por supuesto las actitudes. O sea, influye mucho los sentimientos. O sea, la actitud como tú la cuentas, los sentimientos que tú le pones, esto realmente me va a hacer feliz, me va a hacer poner triste, empieza mucho en ese aspecto, hay que considerarlo, ¿no? La parte física, o sea, el ambiente, nosotros tenemos que cuidarlo y lograr la comunicación. El diseño universal para el aprendizaje se recomienda para ayudar a los alumnos con algún tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje. Sin embargo, está demostrado que cuando se utiliza por el grupo sin distinción, aumenta el rendimiento de todos. O sea, que es muy importante que cuando tú estás utilizando este método, incluyes historias, cantos, actividades, craft, no los separes entre los niños con discapacidad o los dificultad de aprender, sino todos, para que todo el mundo va así, de esa forma, aún los niños sin discapacidad van a poder captar el mensaje. Eso es lo que se llega. Acuérdate siempre que nosotros tenemos niños con discapacidades, niños con problemas de aprendizaje. O sea, los niños son autistas, pero algunos no pueden aprender. Tenía una niña que no era autista, pero no podía memorizar. Ella tenía una dificultad de aprendizaje. Entonces, yo no le podía exigir a ella que me repitiera el Salmo 23 porque no podía. Pero lo que podía, ella trataba de explicar lo que comprendía y eso era válido. Acuérdate que ya no podemos exigir que todos los niños sean como Pablito, que memoriza, que canta, que predica. Los niños tienen diferentes discapacidades que no les permiten correr a esa velocidad. Entonces hay que tener paciencia. Y hay que aceptar a lo que el niño puede hacer. Si un niño te pinta y lo hace lo mejor que puede, lo pintó todo de negro, tú acéptalo, es un trabajo. Después tú ya te sientas con él en otra oportunidad y le vas haciendo. Hablando de la pintura, no es que todos los sábados vamos a pintar cuadros. Tenemos que buscar otras alternativas. No, porque en muchas de nuestras iglesias lo más fácil y lo más económico es darle una copia que el niño pinte, pero el niño tiene que comprender qué es lo que está pintando y no todo puede ser pintado. Yo, por ejemplo, siempre uso solamente para elaborar el sermón porque sé que los niños no atienden, pero en mi clase les doy la figura y les digo, significa esta figura? Esta copia de papel. Ellos me dicen, es la historia de la parábola. Entonces, ustedes lo que aprendieron
lo pintan y le cuentan a su papá la historia. O sea, los niños hay que involucrarlos. Podemos desarrollar sus habilidades y muchos de ellos, sus padres han dicho que cuentan las historias que ellos aprenden en la escuela sabática, en Aventureros y en Conquistadores. Ahora, de la teoría a la práctica, no se trata siempre de adaptar un edificio para hacerlo accesible e inclusivo. Se trata de buscar formas de facilitar el aprendizaje de la Biblia para todos, entendiendo que los cambios realizados en favor de los niños discapacitados también pueden beneficiar enormemente el desarrollo y el aprendizaje de todos los niños. No se trata solo de una responsabilidad del Ministerio de Infantiles, sino de toda la Iglesia. Ahora, cuando uno necesita llevarlo a la práctica, el conocimiento, el niño tiene que saber aprender por qué es importante esta historia, qué tengo que aprender, cómo lo voy a aplicar a mi vida. Entonces, no solamente se trata solamente de la escuela sabática, abarca todo. Para eso hay que crear un departamento de posibilidades, hacer una evaluación de las necesidades que tenemos y planificar formas de cambiar y hacer lo que es necesario. En este sentido, tú como líder tienes que saber cuántos niños tienes con autismo, cuántos niños tienes con síndrome de Down, y de acuerdo a eso tú tienes que integrarlos, ¿cierto? Porque tú necesitas saber a qué terreno estás sembrando la semilla de la verdad. Tienes que entender, por ejemplo, yo tenía una niña con el síndrome de Down en la clase de los menores y ella, por ejemplo, yo después con la maestra, después que la maestra contaba el misionero o tenía la lección, ellos escribían en una hoja de papel lo que habían aprendido en inglés o en español, ellos escribían y luego lo leían a la clase, que era lo que ellos habían aprendido. Pero esta niña con el síndrome de Down no podía. La niña no sabía leer, no, y escribir, pero sí pues, sabía escribir. Entonces para ella buscamos, adaptamos, ¿no? Sabía que la abuelita vino llorando, que la niña no puede, no, ella ha tratado de enseñarle a leer, pero no puede, ella puede escribir, pero no puede leer. Entonces yo le decía, mira, abría la Biblia donde se contaba la historia y escríbeme de aquí a acá la parábola, de acuerdo a la historia, ¿no? La parábola, por ejemplo, del buen samaritano. Y agarraba su cuaderno y se ponía a escribir, miraban eso y se participaba. No había ningún tipo de discriminación. Yo hablé con la abuela, le dije, mira, la niña, ella va a aprender de acuerdo a su posición. Si ella aprende, algunas cosas las capta. Entonces le dije, sí, entonces agradece a Dios por eso, pero vamos a buscar otra alternativa. Como ella no podía leer, sí podía escribir. Entonces eso es importante, buscar prácticas, ¿no? O sea, cambiar, evaluar, planificar formas, hacer cambios, porque los niños con discapacidades se frustran. Bueno, lo que tratamos de hacer cuando estos tipos de implementaciones es evitar que los niños tengan una mala experiencia en la iglesia, en la escuela sabática, en aventureros y conquistadores, que los padres digan, bueno, hijito, tú no puedes, mejor no vayas al club, no vayas a la iglesia, no vamos, porque tú no puedes. Hay que buscar alguna alternativa para que los padres puedan llegar, ¿no? Y hay muchos, es un desafío, es un reto, pero lo importante es que el niño se sienta amado, o sea, por ejemplo, en este año le dimos a los niños el libro El Camino a Cristo para niños en inglés y yo también le di a la niña autista, a los niños autistas y a los niños con el síndrome de Down, porque los padres podían leerlo en casa, porque esa era la meta, leerlo durante 3 meses y eso es importante. Vamos a ver algunas acciones a considerar que benefician a todos. Infórmate sobre los niños y sobre cómo puedes proporcionarles las herramientas que mejor se adapten a sus necesidades. En primer lugar, tú tienes que conocer qué niños están en tu clase, en tu club, en tu iglesia. Entonces, yo tengo una lista de niños, de todos los niños, y entre paréntesis, es una lista que manejo como director, donde pongo niños autistas, niños con el síndrome de Down y la participación que ellos pueden tener. Las aulas tienen que estar preferiblemente en la planta baja, o sea, tienen que estar cómodas, porque si viene un niño con silla de ruedas, ¿no? Es necesario buscar la ayuda. Yo recuerdo en una de las iglesias que estaba, había un niño que tenía discapacidades físicas, él tenía en silla de ruedas, y el padrastro y la mamá lo llevaban al segundo piso de la iglesia donde yo estaba dando la clase. Y entonces, o si yo estaba en el basement, me lo bajaban al niño en la silla de ruedas para que él pudiera aprender. Porque tristemente la iglesia no estaba diseñada para niños con discapacidades.
Hoy día hay ascensores, se ha puesto rampas, pero hace unos 20 años no había eso. Y entonces es necesario cuidar siempre, tener un acceso para que el niño se sienta cómodo y la familia, sobre todo, porque no queremos que los padres abandonen la iglesia, porque en la iglesia adventista no hay amor hacia la gente con discapacidades o con problemas de aprendizaje. El aula del suelo no debe ser resbaladizo. Acuérdate que si vas a hacer alguna actividad, los niños van a participar. Utiliza palabras sencillas, dibujos, eh, simula lo que tienen que hacer. En otras palabras, necesitan ellos siempre el vocabulario con palabras sencillas. ¿Qué es orar? Es hablar a Dios como un amigo. Y los niños lo saben. Entonces, trata de usar siempre lo correcto. Y también puedes decir cosas difíciles también. Orar es la forma como nos comunicamos con Dios, porque los niños con discapacidades, con los que no tienen discapacidades, lo pueden aprender. O sea, usa palabras sencillas pero claras, ¿ya? Elimina los obstáculos físicos que impiden al niño moverse libremente por el ambiente. O sea, tienes que saber dónde vas a sentar a cada niño, especialmente los que tienen problemas de aprendizaje y de conducta. O sea, tú no puedes poner a dos niños que tienen problemas de conducta juntos, tienes que saberlos ubicar. Ahora, utiliza la tecnología, videos, cantos, música, PowerPoints. O sea, no estás cometiendo un pecado ni estás metiendo el pecado a la iglesia. Tienes que usar mucho las cosas visuales. Ofrece actividades diversificadas, teniendo en cuenta la creciente heterogeneidad de los alumnos. Hay que buscar actividades, libros de lecturas, seminarios, cursos, hojas de actividades para que los niños puedan aprender de acuerdo a su capacidad y discapacidad. Ofrece opciones para que los niños reciban estímulos a través de sus diferentes sentidos. O sea, siempre hay que felicitar las buenas acciones, los conceptos que se dan, cuando responden las preguntas. Entonces tú tienes que ver ese lado positivo en los niños, especialmente con discapacidades. No siempre vamos a dar un premio, o si tú estás en la posibilidad de darlo, damos. Pero si tú no estás en esa posibilidad, siempre es bueno dar un feedback positivo, como se dice en inglés. En este caso, un estímulo positivo, una palabra, una felicitación, una carta, un mensaje, eso le ayuda. La intención de dar a conocer el diseño universal para el aprendizaje no es poner una carga extra sobre los hombros de los maestros de la escuela sabática infantil o de aventureros y conquistadores, sino de mostrar que es posible atender las necesidades específicas de todos los niños a partir de un modelo sencillo basado en la propia configuración cerebral del aprendizaje en el ser humano. O sea, es importante que tú no es, vas a hacer más trabajo, sí. Sí, lo vas a hacer porque ahora vas a tener que diseñar la música, buscar una música, diseñar una actividad, hacer preguntas, hacer definiciones, hacer participar a todo el grupo, ¿no es cierto? Lo vas a lograr, pero sí hay que entender que sí es un trabajo extra. Vas a tener que seleccionar la lección, no puedes eliminar, no puedes enfocarte solo en los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad porque afectas al otro grupo. Entonces recuérdate que la información que el niño tenga y la observación que los padres vean, eso realmente es lo que los mantiene dentro del grupo de la iglesia y de los clubs. Sí, como te he dicho, en el pasado he visto muchas directoras que no querían a los niños autistas en los clubs porque le bajaban puntos en caso de una evaluación, pero no es así. Los niños con discapacidades necesitan ser atendidos y tratados como niños, ¿no es cierto? Sin discriminarlos o sin decirles pobrecitos. En otras palabras, los niños tienen que ganarse el respeto y hay que hacer todo lo posible para la comprensión de ellos. Por eso los métodos, las figuras, los cantos, los videos tienen que enfocarse siempre en el tema. Querido líder, recuerda que el conocimiento es fundamental para promover el éxito en tu ministerio y que Dios te bendiga en este desafío. Importante, los niños que vienen a la escuela sabática, aventureros y conquistadores tienen que salir con un mensaje nuevo, porque si el niño no aprendió, mejor se hubiera quedado en su casa. Y eso los padres lo observan. Los niños, los padres observan cuando el niño aprende. Entonces, cuando ellos escuchan en sus hijos cómo ellos se expresan o les preguntan en casa, o les hablan o cómo ellos actúan, entonces ven cambios.
Porque acuérdate que en la iglesia adventista cuando hablamos de educación hablamos de cambios. Por lo tanto, cuando el niño va dando un cambio es cuando los padres más se integran. Y eso es importante. O sea, no es contar una historia o pasar un video de la historia. Es qué entendiste de esta historia. O sea, y en eso, si tú tienes 15 niños, los 15 niños tienen que aprender, responder. ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos que aprender esta historia? Tú tienes que escuchar las respuestas. Cuando tú escuchas las respuestas, entonces tú puedes saber si el niño aprendió y qué debes corregir y qué debes tú reforzar. Acuérdate, el tema de la oración en una hora no se puede, en muy poco tiempo. Hay lecciones y temas que necesitan más de una o dos o tres sesiones, pero cualquier sea tu actividad, tú tienes que tener en cuenta eso. Es verdad que a veces tenemos que correr con el currículo porque vamos a terminar, pero es necesario que vayamos de acuerdo a lo que el niño va aprendiendo, lento pero seguro. Lo importante es que el niño pueda aprender y no lo haga a la velocidad. En eso encontramos a Dios, que cuando Él hizo la creación se lo hizo en 6 días. Dios pudo haber creado en un minuto todo, pero si Dios es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Quien tenemos que seguir y Dios es maestro, tenemos que ver que Dios lo hizo todo con tiempo, con espacios, con ilustraciones, porque todo lo que nosotros vemos lo hizo Dios. O sea, que Dios nos ayude a entender esto, ¿no? Hay sí, va a haber niños que vamos a tener que darle un poco más de materiales, un poco más de explicaciones, pero lo importante es que estás tú sembrando en el corazón de los niños. Y como te digo, esa experiencia, cuando yo le pregunté al niño autista, ¿quién es, quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Él me dijo, ay, yo no sé, ni idea. Él tiene 12 años y me dijo que no sabía. Y eso que lo habían bautizado cuando la mamá entró a la iglesia. Pero unos meses más tarde, cuando yo le pregunté al niño quién es Jesús, él me dijo, es una buena persona. Y eso es importante, porque el niño aprendió. Quizás no como Juanita o Pedrito, que son súper, pero él aprendió. O sea, no es bueno dividirlos, pero es importante en comprender ese mensaje. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad en el siguiente módulo.